Carlos Rubio Rosell es un escritor y periodista mexicano. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en periódicos como El País, La Vanguardia, La Jornada, Reforma y Milenio. Es autor de la novela Los Ángeles Sur y del poemario Los Paraísos Industriales. Asimismo, ha publicado diversos ensayos periodísticos, como por ejemplo El Territorio de la Mancha, cartografía esencial de la literatura contemporánea escrita en lengua española, y Desde la otra orilla, 2 décadas de cultura mexicana en España, una crónica. En esta sesión de las charlas Cazul, Carlos Rubio Rosell conversa sobre su novela Hijos Perdidos. Carlos Rubio Rosell es un escritor mexicano, pero que vive en España, y me parece que tiene muchas relaciones con la literatura de aquí. Y he terminado de leer Hijos Perdidos, un gran lanzamiento de Malpaso, y estaba pensando antes de comunicarme contigo, bueno, hay algunos libros relacionados con el tema de la paternidad, digamos, ¿no? Que ahora pareciera ser que empieza a ser un poco de tendencia en la literatura. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opina? Pues mira, sí, estoy sorprendido. La verdad es que tienes razón en tu apreciación y me ha llamado mucho la atención que Alejandro Zambra, por ejemplo, haya sacado un libro sobre la paternidad recientemente. Eduardo Jalfón con Un hijo cualquiera. Andrés Neumann también. Sí. Escritores así han estado últimamente publicando, pero esto yo creo que, fíjate que es una respuesta también de alguna forma natural a una tendencia que yo vi muy acusada pues hace un poco más de 3 años, hace 5, que es sobre la maternidad, que también, digamos, ahora confluyen esas olas, digamos, de tendencia. Lo que yo tendría que decirte respecto a mi propia novela, que aborda ese tema también, es que este libro fue escrito hace más tiempo. Uh-huh. Y realmente cuando yo lo pergeñé en mi imaginación, en mi cabeza, pues tiene todavía mucho más tiempo. Te estoy hablando de 10 años por lo menos que yo comencé a imaginar la idea de esta novela. Entonces, desde ese punto de vista, yo me sometí más que nada a una idea personal y al reto de la imaginación para construir un libro que hablase de este tema, pero que tuviera también un desafío a nivel puramente literario y formal, ¿no? En la estructura, para resolver precisamente el encuentro de este padre con unos hijos que ha perdido, ¿no? Y que él recupera. Sí, pero en el tema de tu pregunta, sí creo que hay ahora mismo una respuesta, que yo la considero más bien una respuesta a toda esta literatura que también se ha estado escribiendo, que han escrito las mujeres sobre ser madres. Y yo creo que también los hombres tenemos que aportar este otro punto de vista, ¿no? También es cierto que hay mujeres que también están empezando a escribir sobre los padres, sobre el hombre, teniendo en cuenta que en México el tema de ser padre siempre es un padre ausente, digamos, ¿no? Siempre la literatura se refiere a ese padre ausente, pero precisamente acabo de hacerle una nota a Didi Gutiérrez, que ha escrito La alegría de ser padre, ¿no? Y yo estaba leyendo precisamente los dos trabajos en relación con el hombre mismo, digamos, ¿no? Me parece que, y también con la mujer misma, estamos yendo como más allá de esos roles estereotipados. Sí, desde luego, yo creo que si se plantea precisamente como un relato fuera de los cánones de lo que se había entendido hasta hoy del rol del padre, del rol de la madre, yo creo que sí, que se está tratando de romper precisamente a partir de estos relatos ese rol, ya sea desde la renuncia, como en un momento dado es el caso de mi novela, la renuncia, el rechazo, la reflexión sobre el que no se tiene por qué ser padre, digamos, que este tipo de imposición social, yo creo que sí, que estamos tratando de abrir precisamente ese debate en la sociedad
de las implicaciones que tiene, las responsabilidades y dando un paso más allá para decir que no se tienen por qué asumir ya esos roles, y esos roles han quedado caducos, ¿no? Yo creo también. Incluso el propio padre ausente reflexiona de otra manera sobre su propia ausencia, como quizá podrás haber notado en mi novela. Es sí, un totalmente. Padre ausente, pero sí. que es un padre ausente por responsabilidad y no por irresponsabilidad, ¿no? Precisamente claro. Yo creo que la novela va planteando poco a poco esta idea de seguir un camino propio también, que es el que las mujeres han defendido tanto, pero los hombres yo creo que también tenemos que defender ese camino de libertad, más allá de los cánones sociales que se nos han impuesto pues durante siglos. Yo creo que sí. Esta figura del padre, de que tienes que ser padre, como el que tienes que ser madre, yo creo que el engendrar hijos en este momento es un cuestionamiento que tiene que hacerse la sociedad, porque yo creo que también se nos ha impuesto desde muchos puntos de vista, y yo creo que lo que ha dado como resultado es una sociedad también enferma por esa imposición, ¿no? Madres frustradas que, siendo madres, se sienten frustradas como madres, y esto lo estamos viendo en muchas novelas actualmente, que ya rechazan esta idea. Y también yo creo que hay que ver padres que pues se han ausentado porque querían buscar pues otros caminos en su vida y dejaban a sus hijos prácticamente abandonados o tirados, ¿no? También es cierto que su novela habla precisamente del rechazo, la falta de vocación. A veces también sucede que frívolamente distinguimos a las mujeres. Se ha quedado embarazada, que él no se haga cargo, yo me hago cargo, ¿no? Y también es como una cosa muy tirana de la mujer, ¿no? Decir, bueno, no importa, yo me hago cargo como pensando que el padre no existe, el hombre no existe, digamos, ¿no? Hay frivolidad en las dos relaciones, me parece, ¿no? Aquí, por supuesto, uno ve esa falta de vocación de ser padre, y yo he tenido la misma falta de vocación de ser madre, y conozco a muchas amigas que no tienen esa vocación de ser madre, digamos, ¿no? ¿Qué piensa usted de esa vocación de la maternidad o la paternidad? Pues lo que yo creo que enlaza con lo que hablábamos antes, esa vocación, si es vocacional, porque yo conozco gente que es vocacionalmente se inclina por los niños, les gusta y se nota, pero si no es vocacional, es como todo en la vida. Yo creo que tenemos que responder precisamente a ese impulso que viene de dentro de lo que queremos ser en un momento dado. Y como verás, este personaje constantemente está siendo cuestionado precisamente por esa falta de vocación, ¿no? Es lo que le frena constantemente a dar ese paso que las circunstancias de la vida que nos pasan a todos nos abocan a ello, por lo que sea, ¿no? Por razones de accidente a veces, ¿no? En una relación sentimental, estas cuestiones se dan mucho, y en este caso de esta novela se ve que el personaje, incluso tomando precauciones, pues hay veces que no, que las cosas ocurren. Yo creo que es algo normal en la sociedad que estas cosas pasan, no por irresponsabilidad, sino porque a veces pues fallan los sistemas de prevención, los preservativos, en fin, para la concepción, los anticonceptivos, ¿no? También pueden fallar, y no es solo una cuestión de responsabilidad. Entonces, esta vocación está constantemente, o esta no vocación, diciéndole que él tiene otras vocaciones que están por encima, y esas son las que él trata de preservar ante todo, porque yo creo que eso es lo que nos toca en la vida, es preservar nuestras ilusiones, mantenerlas, llevarlas a cabo, y si es la vocación de ser padre, pues también, por supuesto, claro que sí, ¿por qué no? Si tú quieres ser padre y tener 5 hijos, y sobre todo, pero ahí está el mensaje también, digamos, o más que el mensaje, ahí está la disyuntiva. Si tú vas a ser padre, pues tienes que asumirlo, llevarlo a cabo con la mejor de las formas,
porque precisamente tener un hijo pues es una grandísima responsabilidad. Y no es una cuestión solo de vocación, porque también hay mucha frivolidad en yo quiero tener hijos y qué bonito, y es un sueño rosa tener estos 4 o 5 hijos sentados a la mesa, que llegan las navidades, llegan las celebraciones. Sí que es muy bonito, pero eso conlleva una serie de responsabilidades para con esa familia, ¿no? Y muchas veces eso la sociedad nos lo frustra porque es complicado, es difícil, y cada hijo es un proyecto de vida que hay que alimentar en todos los sentidos, ¿no? Exacto. Ahora, que hay que apoyar. La muerte del hijo, no quiero spoilear mucho la novela, sí, pero la muerte del hijo también despierta cierta vocación. Pareciera ser que al final de la novela uno espera otra novela, digamos, ¿no? Que termine contando exactamente si esa muerte del hijo despierta otra vocación y otra mirada sobre sí mismo. Yo creo que, fíjate que si apuras un poco o profundizas un poco, la novela de alguna forma lo resuelve, porque lo que se resuelve es precisamente el dilema de la paternidad a nivel social. Queda al menos sugerido, yo creo, que la paternidad no solo se ejerce teniendo hijos, y aún, es decir, teniendo hijos biológicos en primer lugar, porque se pueden tener hijos adoptados, claro. Es otra manera, ¿no? Digamos, enseguida un escalón sencillo hasta cierto punto de poder ser padre, ejercer una paternidad, pero también hay otras maneras. El magisterio, por ejemplo, es una paternidad. Cada profesor que tenemos ejerce una paternidad, y eso es fundamental en nuestras vidas. Yo últimamente, y lo señalo mucho, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido un profesor que ha alimentado algo, que ha sido clave y fundamental en nuestro desarrollo futuro, dándonos un consejo, apoyándonos en una vocación, dándonos alguna lectura incluso que nos ha abierto un camino, que ese camino que hemos seguido a lo mejor en la vida, ¿no? Un consejo cuando teníamos en la adolescencia. Yo en mi caso he tenido profesores que han sido verdaderos padres o madres, ¿no? Entonces, yo creo que la novela sugiere precisamente esto. En algún momento lo pone sobre la mesa, esta idea de que ser padre o madre, que da en este caso lo mismo, no es solamente la situación de la biología, no se da solo por la biología, ¿no? Hay muchas otras múltiples formas de ser. Sí, está la del entrenador. Sí, está apuntado. La del entrenador también en el tema deportivo. Usted, por ejemplo, también. Sí, usted también rescata, a mí me pareció a veces leer un libro decimonónico, porque rescata en algunas páginas el tema de los consejos, digamos, ¿no? Estas cosas que uno encontraba en las novelas, no del siglo pasado, sino del otro siglo pasado, y que a veces releyéndolas otra vez, uno rememora no solo esa literatura, sino también el tema de los consejos, ¿no? Hay veces que faltan esos consejos, porque es cierto que usted dice, está bien la paternidad en determinadas áreas de la vida, pero hay veces que no existe esa paternidad, digamos. Claro. Para uno, digo, es complicado, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué nutre mucho esta novela a nivel formal, digamos, en todo lo que yo como escritor me nutre, y a mí siempre me ha gustado y me sigue gustando, es leer novelas de iniciación. Claro. Y toda novela de iniciación tiene esos elementos. Sí. Y entonces, por eso a lo mejor te lleva al 19, que es donde encontramos estas grandes novelas de aventuras, donde son novelas de iniciación, ¿no? Claro. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, por ejemplo, ¿no? Se me ocurren inmediatamente. Jack London escribe también novelas de iniciación. Este tipo de novelas en las que siempre se encuentran esas frases que deja caer el escritor porque está de alguna forma elaborando
un discurso que le presenta al lector para que el lector pues pueda llevar un bagaje en la mochila. Es una manera de dejarle al lector una pequeña mochila, ¿no? De darle esas gemas, esas pequeñas pepitas de oro que uno como lector ha encontrado a lo largo de su vida de su vida como lector, uno que ha encontrado como su vida como lector, y entonces, pues, a mí esto me encanta, me ha encantado siempre descubrir esas frases donde un autor te decía algo que tú decías, pues es verdad, te lo guardabas para ti y te lo apuntabas y lo subrayabas y decías, esto en la vida me va a servir para algo, me sirve, y alguna vez para mí eso sería, vamos, es uno de los grandes regalos. Javier María siempre decía que de un libro, de un poema incluso, si una frase queda en la memoria del lector, es un triunfo absoluto, y ya un libro vale la pena haberse escrito si deja esa frase en el pozo de la memoria de un lector. Y yo, pues para mí eso sería fantástico si queda, si te remonta a ti, pues eso, seguramente te remonta, te digo, a esa literatura decimonónica, porque se ocurría mucho, ¿no? Yo recuerdo leer Madame Bovary, y dentro de Madame Bovary hay un montón de cosas que dices, ahí está, cierto, ¿no? Ahí está esto, por ejemplo, esta frase, que uno lo toma como consejo, pero son ideas en esto de la iniciación. Ahí me dirijo siempre a los jóvenes, ¿no? Yo creo que también una de las funciones de todo escritor, siempre tenemos que estar escribiendo a todo tipo de públicos. Yo no creo en una literatura ni de adultos ni de no adultos. Yo sé que a veces el lenguaje y en el caso de mi novela hay escenas en las cuales el lenguaje es muy transgresor, ¿no? Hay escenas sexuales explícitas, etcétera. Pero yo creo que hay que hablar con libertad, y precisamente eso el lector lo agradece, porque le planteas el mundo como es. No le puedes ocultar al lector el mundo, y te diriges, pues sí, a un lector más o menos joven, que ya puede comprender perfectamente y que espera que alguien le hable con esa sinceridad, aunque a veces sea tan chocante, o pueda serlo, ¿no? Sí, es pero cierto. Yo creo que es mejor. Hijos Perdidos también me parece como un trabajo en un tiempo presente. No sé si, digo, se habla poco de la memoria, y a pesar de que va contando, digamos, todo es memoria. Todo es memoria, pero me parece que transcurre en un tiempo presente, en un tiempo de estamos aquí, digamos. ¿Es cierto eso? Claro. Sí, es muy interesante, y qué bueno que lo veas así, porque claro, es el hecho que permite la imaginación, y es cuando el personaje, cuando en la novela el autor logra que el lector me acompañe en este relato, y cruzamos esa pequeña zona umbría en la casa, y entramos en ese otro mundo de la noche, en la cena de esta novela, en la que todo transcurre en una noche, y estamos ya en esa cena, participando de esa conversación, de esos diálogos que se dan. Yo creo que sí, estamos en un mundo de absolutamente en el territorio de la imaginación, y el territorio de la imaginación siempre, creo yo, es el territorio del presente. La literatura, decía Carlos Fuentes, es el presente, el deseo, siempre es presente, porque es deseo hoy y pasado hoy como memoria, y es futuro hoy como deseo. Eso es lo que decía Carlos, ¿no? Entonces todo ocurre hoy, porque si es futuro se presenta como deseo, y si es pasado se presenta como memoria, pero cuando estamos leyendo estamos viviendo hoy. Yo creo que si eso ocurre y se siente ese momento siempre presente, está siendo un momento literario finalmente, y yo creo que en ese sentido pues me siento contento, porque entonces ha hecho clic, se ha hecho el fenómeno literario posible. El lector ha aceptado entrar en ese mundo, ha cruzado ese umbral y sigue en la imaginación, y entonces todo ocurre hoy, el futuro como deseo y el pasado como memoria, ¿no? En los hechos que se están narrando, que se están leyendo. También Octavio Paz habla una cosa muy
interesante y dice que toda la escritura está diciendo siempre, se está reviviendo el tiempo, ¿no? Eso también es muy interesante. La palabra es tiempo, ¿no? Es tiempo presente, que se disipa, que se está disolviendo a cada momento con la lectura, ¿no? El tema de los personajes femeninos son maravillosos en esta novela. ¿Te han gustado? Muchísimo. Bueno, qué bueno, porque siempre he tenido muchas dudas, porque incluso en la novela hay un momento en el que digo, hay que tocarlo con mucho respeto, porque además las mujeres en el tema de los personajes femeninos cargan con un peso muy fuerte, claro, en esta novela, fuertísimo, el peso más fuerte, sin que se note, pero lo cargan ellas. Y entonces para mí, ese momento hay un momento en que el propio personaje dice, y toda decisión que finalmente se toma, la última palabra la tiene una mujer, sí, y es la mujer. Sí, me hizo acordar un poquito a lo que decía el negro Fontana Rosa, un escritor de mi tierra, que decía, sí, todo lo que hacemos lo hacemos para conquistar mujeres, ¿no? Y a mí me pareció que Chuy, sí, por lo menos en el aspecto sexual, lleva la voz cantante. O sea, ella decide y ella establece sus maneras y sus costumbres y su decisión, me parece, ¿no? Sí, pero a ver, ¿a qué personaje te refieres? ¿A de los hijos? No. No, al personaje que cuenta la madre cuando tuvo los hijos, ¿no? A Chuy. Es que son varias. Sí, varias. Chuy y Pepa, que son primas, me parecieron así maravillosas, y creí que tenía que haber una novela en relación a ellas, me parece, porque hay una relación muy importante, sí, entre ellas también, ¿no? Bueno, cada personaje tiene su propio, sí, relato. De alguna forma, los personajes, digamos, de la primera parte están relacionados con el personaje narrador, ¿no? Sí. Pero los personajes de la segunda parte son, digamos, los hijos independientes en sí mismos. Claro. Y son cada uno, digamos, una pequeña historia que sí que podría tener un desarrollo posterior, todo el que quisiera, es decir, avanzar en ese personaje y desarrollarlo todo lo que se quisiera. Lo que ocurre es que, como se confronta siempre con el padre, ese, claro, es su límite. El límite que la historia le marca hasta, digamos, el momento de su verdadera existencia, ¿no? Que es la gran duda que se le plantea al lector a lo largo, es, digamos, el hilo conductor como incógnita que yo establecí desde el principio de la escritura de esta novela para llevar al lector hasta el final, digamos, ¿no? Estamos destripando un poco la arquitectura, sí. Pero haciéndolo, digamos, ese es el hilo conductor que va o que trata de jalar, de tirar del lector para que siga avanzando en la narración de unos hechos que muchas veces se desperdigan, es decir, ya te cuento yo una historia de amor, otra historia de amor, distintas historias de amor. Luego te cuento historias de personajes diferentes que están viviendo y que podrían ser que son de hecho autónomos, pero hay un hilo conductor que es precisamente esa interrogante de qué ha pasado al final con estos hijos perdidos, ¿no? Están encontrados, ¿en qué momento los va a encontrar el padre de verdad? Es decir, los encuentra en esta escena, pero ¿en qué momento los ha perdido y cómo los ha perdido, ¿no? Sí, en el medio la narración del país o de la ciudad, digamos, de la cantidad de cosas que van pasando. Sí, también las aventuras, digamos, claro, ¿no? Sí, hay una especie de trasfondo en el que el personaje transcurre, es su entorno, su atmósfera en la que él va viviendo, ¿no? Hay una historia también, hay guiños, como los guiños que hay a los poetas infrarrealistas, al grupo de los infrarrealistas en un momento dado también. En fin, hay guiños al periodismo cultural, a la propia historia del periodismo cultural en México, de la que yo, pues, lo quiera o no, he sido en parte, porque yo toda mi vida he sido periodista cultural, he trabajado en los principales medios, en las páginas de cultura, y entonces, ¿cómo no
el personaje pues abreva de esta experiencia mía, yo se la he, o el narrador, digamos, transmite esa experiencia y cuenta también alguna página o páginas de la historia del periodismo cultural mexicano, ¿no? También, y estas aventuras que le ocurren. Luego están también muchas ciudades, porque está Barcelona, está Madrid, está en Roma, hay otras ciudades en las que transcurren en momentos distintos de la novela, y por supuesto la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué es México para usted? Porque ya vamos terminando, Sí. pero ¿qué es México para usted desde Madrid? ¿Qué es México literario para usted? ¿Qué es México y las relaciones que narra en esta novela? Le hice 3 preguntas, pero bueno. Sí. Bueno, México es mi tradición, o forma parte de mi tradición literaria, ¿no? En el caso de como escritor, forma parte de mi educación sentimental, porque mi educación sentimental se forjó en México, ¿no? Donde yo viví 30 años, y luego México es siempre un punto de referencia para mí, porque es el lugar al que estoy mirando constantemente. Yo constantemente... Y es utópico literario, finalmente. Finalmente, sí es un tópico. Mira, yo la nueva novela que estoy ahora queriendo publicar es un homenaje total y absoluto a México, porque es la historia de una familia mexicana, y todo ello transcurre en el siglo XX y un cachito del siglo XXI mexicano, totalmente. Es una novela hablada en mexicano, porque como podrás notar en esta novela de Hijos Perdidos, hay eso que Milán Kundera decía de las supranacionalidades. Ahí hay una mezcla de lenguajes entre el español castizo de España, el vosotros, la segunda persona del plural, que yo he aprendido a usar porque me vine a vivir aquí, y tú aquí a un niño no le puedes decir de usted porque te va a mirar raro, tienes que hablar de vosotros. A un niño, a alguien de confianza también, tienes que usarlo. Entonces, yo lo empleo de esta manera y creo que me fue natural usarlo en un momento dado. Hay contextos en la novela en los que es imposible usarlo y quedaría chocante, pero se usa, y yo estoy seguro que aún así resulta chocante, porque yo fui lector de traducciones, por ejemplo, en mi época de adolescente y primera juventud, donde yo leía las traducciones españolas con el vosotros y todos estos giros del español, y me chocaban también. Pero bueno, finalmente a mí me pasa en esta novela, y esa amalgama, que espero que no suene a pastiche, pero bueno, me he arriesgado, me ha salido, lo he hecho de manera espontánea y natural, y bueno, ahí está. Pero claro, en esta otra novela México está completamente, allí sí no me podía permitir ninguna de estas ni licencias ni atraparme en esto, porque no podía ser. Yo soy un escritor mexicano que conoce perfectamente esos giros, ¿no? Como ocurre en Hijos Perdidos, que donde se habla en México, de México, y se habla perfectamente, no hay problema, ¿no? Pero México finalmente sí es un afecto fundamental en mi vida. Yo me he formado ahí, yo amo México, como mexicano, sigo teniendo mi acento mexicano, yo no ceseo como en España, me da igual, pero sí utilizo algunos giros pues por cuestiones de relaciones sociales, es decir, aquí te tienes que relacionar de una forma y hay cosas que dejes que se te pegan, pero es porque vives aquí y porque un escritor vive de su oído también, y entonces también se te pega y estás. Yo tengo una novela que también está inédita, tengo 2 novelas inéditas ahora mismo, y una de ellas, esta otra, es una novela totalmente y absolutamente española. Es la historia de todo el proceso de cómo ha llegado Cataluña al independentismo, y es la historia del que fue su gran presidente, que es Jordi Pujol, y es una novela política, pero totalmente situada en España, en concreto en Barcelona. Incluso hay algunos giros en catalán que he incluido. Así que, bueno, me siento un escritor, sí, muy mexicano, porque nací en México, porque he mamado todo de México. A México, te digo, le debo más que nada mi tradición literaria, pero después creo que
siguiendo a lo que decía Kundera, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, pues yo soy un escritor del territorio de La Mancha que tiene esa nacionalidad o esa ciudadanía, que asume esa ciudadanía, y luego más allá de esa ciudadanía, soy un escritor de la tradición de Cervantes, de la tradición de Rabelais, de la tradición de Flaubert, de la tradición de Proust, de Thomas Bernhard, de una serie de autores, de autores estadounidenses también. Cormac McCarthy para mí es también uno de mis grandísimos maestros. En fin, ya me sitúo en una tradición mucho más amplia, pero que finalmente tiene su punto de partida en México y siempre está volviendo a México, ¿no? La de Jordi Pujol ya está impresa, digo, una cuestión tan no, polémica, una cuestión tremenda. La estoy moviendo, porque es un tema muy, muy polémico, como bien dices, y yo no sé. Una decepción tremenda para los votantes. Sí, no, y estoy tratando de que alguien pues se arriesgue y también que haga una lectura que incluso si puede ser, porque las lecturas a veces editoriales yo sí criticaría que adolecen de un feedback, que aunque te digan que no te digan qué han pensado de tu novela. Y hay veces, últimamente yo me he enfrentado muchas veces a lecturas donde te dicen, no, está muy bien tu novela, pero no la podemos publicar. Bueno, muy bien, pero dime, ten por lo menos un feedback, como el que hay un libro que yo recomendaría a todos, sobre todo a los editores, y este es un mensaje a editores, que se llama Los libros de los otros, de Italo Calvino, donde se recogen, no sé si decenas de cartas de las lecturas que hacía Italo Calvino a los manuscritos, a los escritores que le enviaban manuscritos a la editorial Einaudi, en la que él era uno de sus lectores, y él hacía informes. Y esos informes diciéndoles que no, por ejemplo, pero son de una calidad, son de una generosidad y son de una inteligencia, y les habla de la novela y les dice esto me parece que flaquea tu personaje, o es muy bueno o no encaja, pero por esto tu novela tiene estas virtudes. Ese diálogo ya no existe casi. Yo lo echo de menos. Es una lectura, y yo no quisiera hacer caso a esas voces que dicen que hoy quienes deciden las publicaciones son los directores de marketing, porque es muy triste, ¿me entiendes? Es muy triste esa idea. No quisiera que fuese así, pero parece ser que algo de verdad hay, y porque ya no te dan feedback realmente un editor que te diga, mira, este es el informe que me dieron de lectura, quédatelo, a lo mejor te sirve para tu novela, para que la sigas trabajando, etcétera, o para que la muevas en otro sitio, en fin. Pero ahí está. Y bueno, la última pregunta va a distribuirse Hijos Perdidos por parte de Malpaso, que me dijera cómo llegó a Malpaso y que me dijera qué le produce ahora ser tan difundido aquí en México, su país de origen. Nada, me parece a mí maravilloso, pero a ver qué le parece a usted, ¿no? Pues mira, me parece una situación paradójica y te voy a decir por qué. Porque esta novela que yo pues fui presentando a diversas editoriales y que finalmente encontró un editor generoso que la leyó, le gustó y decidió publicarla, fue pues por sí misma llegó así y la fui enviando así. Sin embargo, curiosamente, mi primera novela, que se publicó en el 2001, fíjate, así ya un montón, iba con un prólogo de Carlos Fuentes. Y no solo con un prólogo de Carlos Fuentes, que se publicó así, sino que iba acompañada de su recomendación al editor que fuese. Él apoyó. De hecho, él la presentó aquí en Madrid, me la presentó públicamente. No solo escribió un prólogo que está para la historia, ahí ese prólogo está publicado en Galaxia Gutenberg, que es una gran editorial. Sí, por supuesto. Él la presentó también, o sea, fue muy generoso conmigo. Y tú fíjate que teniendo este respaldo, en México tuvo muy poco eco. Es paradójico, porque teniendo un apoyo como el de Carlos Fuentes, que haya tenido ese poco eco, que yo pienso que a mí me sugieren, mi mujer me dice, la tienes que reeditar porque en México no se ha leído.
y ahora estoy viendo que esta novela, pues mira, ha tardado porque se publicó hace año y medio, un poco más, y ahora finalmente, porque se cruzó la pandemia y todos estos problemas, ¿no? Pero ahora finalmente llega y está encontrando eco, está encontrando respuesta por parte de los medios, en fin, y me parece cuanto menos curioso, y lo que sí me parece, pues es que finalmente, bueno, pues estoy encantado de que tenga por lo menos esta respuesta. Yo espero que, como te digo, seguir entregando obras a los editores, porque esta es mi vida, esta es mi vocación. En fin, yo he puesto y estoy poniendo lo mejor de mí. Estoy ahora con una nueva novela, escribo poesía también, tengo 2 poemarios inéditos, he publicado 2 poemarios ya, uno en una gran editorial española, que es Renacimiento, que es una de las mejores editoriales de poesía de España, junto con Visor, de esa altura, y con, bueno, Ediciones Sin Nombre de José María Espinaza, que también él ha sido un grandísimo editor de poesía, tiene un catálogo fantástico, ha tenido ya últimamente dificultades, pero bueno, el catálogo que ha logrado construir es muy bueno, y creo que ese camino, pues lo que yo pido es apoyo a la trayectoria, y si esto permite esta difusión que se puede encontrar, pues bueno, uno está picando piedra hasta que finalmente, bueno, va encontrando a sus lectores, va encontrando a quienes le acompañan en este camino que es complicado, ¿eh? Pero decía Camilo José Cela, esta es una carrera de resistencia y hay que resistir, y es verdad, y todos lo sabemos, hay que resistir mucho. Mira, Arturo Pérez Reverte, que es un gran amigo mío, me lo dice muchas veces, dice, yo tuve que escribir 4 novelas, y las 3 primeras fue muy difícil, y finalmente en la 4ª hizo algo, clic, pum, y mira, pero le costó también, tuvo que aguantar, resistir, como todos, ¿no? En fin, o sea, así es esto, y lo importante es, yo creo, que poner todo el corazón, el talento que uno pueda o no tener, pero la voluntad de crear una obra literaria sin concesiones, más que con la propio amor a la literatura, que es lo que tiene Hijos Perdidos ante todo, ¿no? Es mucho amor a la literatura, y ninguna concesión, como te decía, absoluta libertad para decir lo que tenía que decir, y tratar de decirlo de la mejor manera posible, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, y adelante con la resistencia. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Mónica, por tu espléndida lectura y por tu entrevista. Te agradezco mucho que le des este espacio a la literatura.